la clase de ayer. Hablamos sobre las tablas de propiedades. Ya las analizamos, ya las conocemos. Vamos a empezar a resolver algunas preguntas y ejercicios para irnos familiarizando con estas tablas, ¿no? Entonces vamos a iniciar con estas preguntas para que las contesten y me comenten qué opinan, ¿verdad? Dice, si aumenta la presión de una sustancia en un proceso de ebullición, ¿sí? Tenemos una sustancia en un proceso de ebullición que sí aumenta su presión. Y la pregunta es, ¿aumentará también la temperatura o permanecerá constante? Chéquenlo y me comentan qué opinan. Si pongo a hervir agua en un recipiente en el cual sí se incrementa la presión, al momento de estar hirviendo el agua, estarse evaporando, ¿aumentará también la temperatura o permanece constante? Lo primero que tenga una idea, nos la puede externar. Muy bien, ¿qué opinan? ¿Aumenta o no aumenta la temperatura? Si pongo a hervir agua a presión, no a presión constante, que cambie la presión. Lisbeth, ¿qué opinas? Después de todo lo que hemos hablado ya sobre el comportamiento de la presión y la temperatura en un fluido que nos permitió llegar a definir los diagramas de procesos, o en este caso el diagrama de fases, ya podemos contestar estas preguntas. Si no lo pueden contestar, quiere decir que no están estudiando los temas, ¿eh? Quiere decir que no están leyendo lo que estamos viendo o no están yendo al libro de termodinámica a leer el tema que estamos tratando. Si tienen dudas, ¿verdad? Entonces se les va a complicar la termodinámica hacia adelante, porque esto lo tienen que entender para poder hacer problemas de termodinámica. Por eso siempre que hacemos problemas de termodinámica les pregunto, ¿y cómo está el fluido? ¿En qué condiciones termodinámicas está el fluido? Y como no pueden determinar en qué condiciones está el fluido, pues no pueden resolver nada. Ese es el problema de la termodinámica. Entonces hay que leer y entender lo que estamos explicando, ¿no? Del comportamiento de los fluidos, pero eso no se logra si no leen o no estudian los temas de una clase a otra, ¿no? Entonces, se los dejo de tarea esa, la número 1. La vemos la próxima clase. Termodinámica 2 es el lunes. Para el lunes les voy a preguntar esta pregunta. Ahora sí valga la redundancia. La redundancia. ¿Sí? La pregunta número 2. ¿Por qué la temperatura y la presión son propiedades independientes en la región del vapor húmedo? ¿Por qué decimos que en la región de vapor húmedo, en esta parte de la curva, para cualquier fluido, la temperatura y la presión son propiedades interdependientes? O sea, una depende de la otra. ¿Sí? Si ustedes checan en estos diagramas de termodinámicos, la temperatura en la región de vapor, en la región de mezcla, siempre es constante.
al igual que la presión. Quiere decir que los dos son dependientes, las dos se mantienen constantes, ¿sí? Si una cambiara y la otra no, una fuera independiente de la otra, ¿no? Pero aquí las dos se mantienen constantes. ¿Por qué se mantienen dependientes o interdependientes la temperatura y la presión? Adentro de la campana, en esta región del diagrama de fases. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí en el diagrama de fases? Aquí adentro, ¿qué está ocurriendo? ¿No saben qué ocurre adentro de la campana? Aquí eso ya lo vimos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí adentro de la campana? ¿En qué condiciones? ¿Dónde? Es porque tiene una presión baja. No. ¿Qué es lo que ocurre aquí adentro de la campana? ¿Cómo se encuentra el fluido aquí adentro de la campana? En la curva, dentro de la curva. ¿En qué condiciones está el fluido? Saturado. No. Se encuentra saturado en los extremos. Aquí en los extremos se encuentra saturado. Y acá dentro de la campana, en la orilla de la curva está saturado. Pero esa es otra región, ¿verdad? Se llama línea de líquido saturado y línea de vapor saturado. Y aquí adentro de la campana, ¿cómo se encuentra el fluido? ¿En qué estado termodinámico está? ¿O en qué fases está, pues? ¿Qué está ocurriendo con el fluido aquí adentro de la campana? ¿No recuerdan cómo está el fluido aquí adentro de la campana? Ah, caray, después de todo lo que hemos platicado desde acá arriba, desde donde empezamos a hablar de las fases y de que se calentaba el fluido. Y así que no han estudiado esto, ¿verdad? No, no lo han ido a buscar a su libro para entenderlo, ¿no? En sus notas. Bien, entonces esa pregunta también la vamos a dejar de tarea para que la contesten para el lunes. Y la última pregunta dice, ¿se puede expresar la calidad de un vapor con la relación del volumen ocupado por la fase de vapor entre el volumen total? Es una pregunta, ¿va? Podemos expresar la calidad de un vapor como la relación del volumen ocupado por la fase de vapor entre el volumen total. Cuando desarrollamos, cuando desarrollamos el diagrama en el pizarrón, ahí hablamos de cómo calcular la calidad, cálculo de la calidad. Entonces aquí lo que está preguntando es si se puede calcular la calidad expresándola como un vapor, de un vapor expresándola como la relación entre el volumen del gas en la fase de vapor o del fluido en la fase de vapor entre el volumen total. ¿Sí podemos calcular la calidad con esa fórmula o no podemos? ¿Sí o no? ¿Cómo se calcula la calidad? De acuerdo a como lo vimos en la clase anterior, cuando dibujamos en el pizarrón todo el diagrama termodinámico. ¿Cómo se calcula la calidad?
¿Nadie anotó cómo se calcula la calidad? Entonces quiere decir que de todo lo que hemos trabajado esta semana, revisando aquí los diagramas, todo lo que hemos hablado, no se ha quedado nada, ¿no? Porque si no anotaron por ahí cómo calcular la calidad, entonces quiere decir que no toman notas, ¿va? O no sé si Se tomen. miden en la función del vapor. ¿Sí? ¿Y cómo es la ecuación de calidad? O sea, calidad, ¿qué es la calidad del vapor? ¿Qué es la calidad? ¿Qué me indica la calidad? Cuando hablo de calidad, ¿de qué estoy hablando? Cuando hablamos aquí del cálculo de la calidad. Se mide entre el volumen de una mezcla y el volumen total. ¿Okay? Es el volumen del gas, correcto, es el volumen del gas entre el volumen total. Eso es la calidad, es la X, ¿no? Es la cantidad de vapor que se encuentra en un fluido en un determinado momento. Por eso está aquí en medio, puede valer desde 0 hasta el 100%. Entonces X aquí vale 0.1 si es el 10%, 0.5, 1 si es puro vapor saturado, o 0 si es puro líquido saturado. Esa es la calidad, ¿sí? Entonces, sí se puede medir, sí se puede expresar la calidad como la relación del volumen ocupado por la fase de vapor entre el volumen total, ¿sí? Porque es una relación de si el volumen total es el 100% del volumen que podría ocupar ese gas o ese fluido si estuviera todo evaporado. Si tengo únicamente una fracción o una cantidad pequeña de ese vapor, para conocer cuál es el porcentaje que se ha evaporado, pues siempre dividimos la fracción entre el total. Siempre sacamos un porcentaje de esa forma, ¿no? Si tengo 100 manzanas, es el total de las manzanas, y de esas manzanas he vendido 50, es decir, 50 están en fase líquida y 50 están en fase de vapor. Si divido las 50 manzanas que ya vendí o que están en fase de vapor y lo divido entre las 100 manzanas iniciales o las manzanas totales, pues me va a dar 50%. He vendido el 50% de manzanas o el 50% de las manzanas está en forma de vapor. Una relación de ese tipo siempre nos expresa una composición y la calidad es una composición, es la composición de la mezcla. ¿Ok? Entonces, la clase pasada también hablamos ya sobre las tablas termodinámicas y explicamos que las tablas termodinámicas son la expresión tabulada de los gráficos de propiedades de este tipo de gráficos. Es más práctico convertir esto a tablas que estar tratando de usar una gráfica en la cual tenemos demasiada información termodinámica. Entonces, por eso se hacen tablas de vapor para el interior de la campana, que son agua saturada, y tablas de vapor para vapor sobrecalentado, cuando el vapor se encuentra en este extremo del gráfico, ¿no? Que son los que más se usan. Las tablas de región de líquido comprimido no las revisamos en la clase anterior porque no son útiles para nosotros. Nosotros vamos a obtener trabajo a partir del calor almacenado en un fluido, y un líquido pues tiene muy poquito calor almacenado y se encuentra en una fase líquida, la cual es muy complicado que haga trabajo, que entregue trabajo. El vapor cuando se encuentra sobrecalentado es la mejor fase para obtener trabajo de un fluido. Por eso trabajamos con sistemas en los cuales o hablamos de agua saturada, líquido saturado, y de ahí en adelante todo lo que absorba de energía hasta vapor sobrecalentado. La región acá de enfriamiento no la usamos para generar trabajo. Puede aparecer por ahí en los problemas un punto de partida, ¿no? En donde se dice que se calienta agua a partir de 20 grados centígrados, pero siempre lo llevamos hasta o evaporación completa, o vapor sobrecalentado, ¿sí? Realmente los cálculos los hacemos con las tablas de esta parte del gráfico, ¿no? Entonces, ya analizamos las tablas y vimos sus propiedades, y aquí tenemos una tablita
que nos va a permitir empezar a manejar las tablas de termodinámicas. Y hay que completar las tablas. Dice, complete la tabla de agua. Tienen que tener a la mano sus tablas termodinámicas. Voy a abrir las mías. Las de ustedes, pues si no, están en el libro, en la parte de los anexos, el anexo A. Entonces voy a abrir las que tengo aquí para trabajar con ellas. Y es importante que las tengan ustedes a la mano ahí. En la misma computadora pueden tener el archivo abierto y el libro abierto en PDF, y ahí estar trabajando con ellas como le voy a hacer yo aquí, ¿no? Nomás yo se las voy a presentar. Este es el libro que descargaron del internet con la liga que les puse en la plataforma, y las tablas termodinámicas están hasta acá, hasta atrás. Podemos ver aquí en nuestra presentación que es la tabla A4 y la tabla A5 y la tabla A6. Están en el sistema internacional. También están las tablas E. Las tablas E son en el sistema inglés, pero vamos a trabajar en el sistema internacional, que es un sistema más común para nosotros. No significa que no usaremos las del sistema inglés, ¿no? Entonces, voy a abrir aquí la tabla A6. A16, A13, A6, A5, A4. Aquí tenemos las tablas en el libro en Sengel, en la página 914. Esta es una tabla, comentamos, de agua saturada para el interior de la campana entre líquido saturado y vapor saturado. ¿Sí? A esa temperatura siempre tenemos... A ver, déjenme checar si probablemente no se esté compartiendo porque cambié de página. Ahí está. Esta tabla tiene la temperatura y tiene la presión. Comentamos que como para cada temperatura hay una presión de saturación, también para cada presión hay una temperatura de saturación. Es lo mismo, o sea, es una misma tabla. Lo que pasa es que o la leo con la temperatura o la leo con la presión. Depende cuál es la propiedad con la que yo estoy trabajando en mi problema. Porque la tabla siguiente, está la presión en la primera columna, ¿sí? O sea, podemos usar cualquiera de las dos, con la que sea más conveniente para resolver nuestro problema es la que vamos a usar. Entonces, vamos a trabajar con la tablita esa que tenemos ahí. Y esa tablita, ¿qué están viendo ahí? ¿La presentación o la tabla? La tabla, profe. Ah, sí, sí, fíjense, cambio de pantalla y no me deja hacerlo en automático. Ok, por eso el otro día yo me iba a la tabla y hablaba y no me decían nada, no se miraba. Ok, aquí está entonces completar esta tabla. Nos dice esta tabla es simplemente obtener información de las tablas termodinámicas. Nos dice que a una temperatura de 50 grados centígrados, ¿qué presión de saturación estará el agua cuando tiene una temperatura de 50 grados centígrados? ¿Qué presión tiene? Y nos dice otro dato que nos da que el volumen que tiene esta agua a 50 grados centígrados es de 7.72 metros cúbicos por kilogramo. Y quiere que le completemos la tabla y que digamos qué presión tiene el agua cuando tiene un volumen de y tiene una temperatura de 50 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender primero? Que esta propiedad que hace falta aquí depende de estas dos propiedades, temperatura y volumen, ¿sí? Es como si fuera el gráfico tengo el volumen
y tengo la temperatura y quiere que le digamos en qué presión se encuentra el fluido. Aquí la primera pregunta es, a esa temperatura de 50 grados centígrados, que puedo ubicarla en mi gráfico por aquí así, no sé, ¿verdad? Voy a ir al de acá arriba, que está más, no sé, aquí 50 grados centígrados, ¿sí? Chequen que estarían 20, 30, 40, 50, estaría por acá arriba, ¿no? En la escala. Dice que tiene un volumen de 7.72 metros cúbicos por kilogramo. Quiere decir que yo tiro una línea aquí a esta temperatura y habrá un volumen por acá de 7.72 metros cúbicos por kilogramo. Aquí lo que no sabemos es si el punto que yo ando buscando termodinámico se encuentra aquí o se encuentra en la zona de vapor sobrecalentado o se encuentra acá arriba. No podemos saber cómo se encuentra el fluido, porque siempre es la pregunta, ¿cómo se encuentra el fluido bajo estas condiciones? No lo podemos saber si no lo revisamos en las tablas termodinámicas, porque recuerden que este es un gráfico del cual salieron las tablas, y aquí me es muy difícil a mí situar la temperatura y situar el volumen para encontrar la presión, porque se me complica demasiado por las dimensiones del gráfico, por las escalas del gráfico. Si lo pudiera hacer, si este gráfico estuviera exactamente a escala en la temperatura y exactamente a escala en el volumen. Pero los gráficos estos son gráficos generales, ¿no? Son para poder determinar mi problema termodinámico. Y el gráfico original, ese ya lo convirtieron en una tabla, que son las tablas que revisamos el otro día, estas tablas, ¿no? Entonces, lo que yo necesito saber es cómo está el fluido. Y lo primero que tengo que hacer es ver a 50, lo primero que yo tengo que saber es, la primera pregunta será, ¿el agua estará como líquido, estará como mezcla o estará como vapor sobrecalentado? O incluso estará como líquido saturado o estará como vapor saturado. Son todas las posibilidades que pueden existir en esta combinación de temperatura y volumen. Para encontrar esta presión yo necesito saber en qué, aquí dice a un ladito, describa la fase, ¿verdad? ¿En qué fase se encuentra el fluido? Para yo saber dónde voy a leer mi presión. La única forma de saber en qué fase se encuentra el fluido, si está como líquido o si está como mezcla o si está como vapor sobrecalentado, es ubicarme en los puntos de saturación. ¿Sí? Ubicarme en los puntos de saturación, porque yo tengo una tabla que lo que me da es información de saturación, dice aquí, agua saturada. Entonces yo diría, si esta agua está saturada, yo necesito ver su volumen, ¿sí? A 50 grados centígrados. Si fuera líquido saturado, ¿qué volumen ocuparía? Me voy a la tabla. ¿Dónde está la tablita? A ver si nos sirve. No, porque la tengo hasta 20. Voy a salir y voy a proyectar la otra. Necesito abrir la primera. Aquí ya, ahí la ven, va. Aquí está la tabla. Chequen, si fuera líquido saturado, aquí está 50 grados centígrados. Voy a sombrear esta. Fíjense, el volumen que ocupa como líquido saturado es de 0.001 metro cúbico por kilogramo. Y en la tabla que estamos resolviendo dice que el fluido a esta temperatura tiene 7.72 metros cúbicos por kilogramo, lo cual significa que no está como líquido, no está en el punto de líquido saturado. Observo si fuera vapor saturado y observo que dice 12.025 metros cúbicos por kilogramo sería su volumen si estuviera como vapor saturado al 100%. Todo el líquido está como vapor saturado. Entonces, el vapor, el volumen que ocupa ese fluido es de 7.72 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, la pregunta es, si no tiene el volumen suficiente para hacer completamente vapor, 12 metros necesitaríamos, ocuparía ese fluido si estuviera completamente vapor, 0.001 si fuera
100% líquido. Entonces, yo no puedo mover la temperatura porque me dice que la temperatura es de 50 grados centígrados. La pregunta es, entonces, ¿en qué condiciones está el fluido? Voy a poner la presentación. Ok. Yo revisando la tabla termodinámica a 50 grados centígrados que me dice el problema, estos 50, y que me dice que ocupa un volumen de 7.72 metros cúbicos por kilogramo. Si yo lo graficara eso, ¿qué es lo que hace uno? Aquí es donde aplica uno los diagramas termodinámicos. ¿Sí? Te vas al pizarrón, haces esta curva, y luego tiras una recta, una curva de presión, y dices, a 50 grados centígrados, y marco acá 50 grados centígrados, donde sea, el fluido, si fuera líquido, ocuparía un volumen de 0.001 metro cúbico. Y en mi problema tiene 7, no puede ser líquido saturado. Me voy al otro extremo. Si ese fluido fuera puro vapor a 50 grados centígrados, ocuparía un volumen de 12 metros cúbicos por kilogramo de agua. Y tampoco, porque mi problema me dice que son 7.7. Entonces la pregunta es, si no está aquí, ni está en el otro extremo, ¿en dónde está el fluido? O sea, ¿qué tipo de fase tiene el fluido? ¿Quién me dice entonces en qué fase está el fluido? Si no está en líquido y no está en vapor. ¿Eh? Se encuentra en la fase media, que no, maestro, cuando es como la mezcla de líquido. Correcto, sí, la mezcla de líquido. Porque chequen, si yo grafico, si yo hago un gráfico y ahorita pues ya puedo poner el pizarrón. Si yo me voy a mi gráfico, así como cuando hicimos el gráfico en el pizarrón, y grafico la campana, y luego pongo una línea de presión cualquiera así, no sé qué presión tiene esa línea, ¿verdad? No sé qué presión tiene. Lo que sí sé es que si no está entre 0, si no está en 0.001 y no está en 12, entonces está aquí en medio, ¿no? Pongo aquí un valor que sea 7.7 metros cúbicos, que está entre 0.001 y 12, y tiro una línea hacia arriba y pongo una rayita aquí y aquí pongo una X, porque ahí tiene su calidad, ¿sí? Entonces, como está en medio del rango entre líquido y vapor, quiere decir que está como mezcla, está líquido y vapor, está combinado aquí. Quiere decir que en este problema, el fluido que tengo yo aquí se encuentra como descripción de la fase, está como mezcla, ¿sí? Está en medio de la campana, ¿ok? Entonces, y después dice, ¿y a qué presión se encuentra cuando está en medio de la campana? Entonces, me voy a mi tabla termodinámica, chequen, ya definí yo que está como mezcla porque tendría que tener 12 metros para que estuviera completamente evaporado y 0.001 si fuera completamente puro líquido. Entonces ya definí que está en medio de la campana, está como mezcla. ¿A qué presión? ¿A qué presión estará? Si yo me voy acá arriba al diagrama y si yo digo que esta es mi curva que no conozco qué presión es, y si está como mezcla, quiere decir que esta temperatura es una temperatura cualquiera o es la temperatura de saturación. Esa sería la pregunta ahí ahora. Yo ya grafico una línea de presión que no sé qué presión es. Lo que sí sé es que hay una temperatura y hay un volumen. El volumen ya me ayudó a saber que está como mezcla aquí en medio. Ahora la pregunta es, ¿esa temperatura de 50 grados centígrados es una temperatura cualquiera o es la temperatura de saturación? Observando el gráfico aquí. Sería una temperatura cualquiera porque pues no va a llegar a la saturación de que se ha convertido en vapor y tampoco está en una temperatura de que esté completamente líquido, o me equivoco. Pero si tú observas el diagrama, la temperatura que existe aquí no cambia, ¿no? Sí, o sea, realmente no va a haber un cambio de temperatura entre líquido saturado y vapor saturado.
Y si estoy aquí más o menos en punto, aquí más o menos por los 7 metros cúbicos contra 12, sería 7 entre 12. Fíjate, ahí puedo sacar la calidad que comentábamos ahorita, ¿no? ¿Cómo saco la calidad que tiene este gas? No me lo pide el diagrama, pero el problema, pero yo lo puedo saber para poder analizar la temperatura. Dijimos que la calidad era el volumen del gas entre el volumen total que puede ocupar ese gas. El volumen total que puede ocupar ese fluido es de 12, porque ahí va a ser todo el líquido está hecho vapor. Quiere decir que cualquier cantidad de agua que esté ahí va a ocupar 12 metros cúbicos por kilogramo de agua. La base de cálculo es 1 kilogramo de agua. Si son 2 kilogramos de agua, pues van a ser 24 metros cúbicos y así. Pero como lo estoy haciendo el análisis por kilogramo de agua, aquí serían 12 y el fluido tiene 7.72. Yo puedo sacar la calidad. 7.72 entre 12 me da 0.64. Quiere decir que el 64% del agua está en vapor y el resto está como líquido, para este caso que estamos analizando en este caso. Entonces, la calidad yo la puedo graficar más o menos por aquí así, un 0.64%. Perdón, un 0.64. Y entonces eso me indica que, y yo sé que cuando tengo calidad, la temperatura no cambia, la temperatura se mantiene constante, ¿sí? Quiere decir que esta misma temperatura de 50 grados centígrados, yo la puedo prolongar hacia acá y poner ahí 50 grados centígrados, ¿sí? A toda presión corresponde una temperatura de saturación, ¿sí? Si yo me voy a la gráfica y yo utilizo la gráfica, esta gráfica, a toda presión corresponde una temperatura de saturación. Quiere decir que si yo me voy a la otra gráfica de presiones, voy a tomar la de presiones. Si checan, me conviene más tomar la de presiones aquí, ¿sí? Voy a leer en esta gráfica de presiones, voy a buscar los 50 grados centígrados por aquí, ¿sí? Entonces, aquí en medio, bueno, me voy a ir a la otra, porque si no, se me vuelve a fraccionar el dato. Aquí está. A esta temperatura existe esta presión de saturación, 12.352. También lo puedo leer al revés. A 12.352 kilopascales tengo esta temperatura de saturación. Entonces, esta temperatura no es cualquier temperatura, es la temperatura a la cual tengo yo esta presión. ¿Y por qué defino que sí es la temperatura de saturación? Porque el fluido está en forma de mezcla. Si el fluido no estuviera en forma de mezcla, esa temperatura fuera cualquier temperatura, ¿sí? Pero como está en forma de mezcla, yo sé que cuando el fluido está en forma de mezcla, la temperatura a la cual se encuentre es la temperatura a la que está cambiando de fase. Y si está cambiando de fase porque está en forma de calidad, entonces es su temperatura de saturación. Porque recuerden, cuando decimos que a toda temperatura hay una presión de saturación, es como decir, a toda temperatura hay una presión a la cual el fluido cambia de fase. Y al revés también. A una presión siempre hay una temperatura de saturación. Quiere decir que esa temperatura de saturación es la temperatura a la cual el fluido cambia de fase. Y si yo, analizando el problema que estamos resolviendo, es ¿no? Si analizando este problema, el problema me dice que tiene cierta calidad, porque ya definí que tiene calidad, que se encuentra en la zona de mezcla con el volumen, entonces forzosamente, si tiene calidad, está cambiando de fase. ¿Sí? Si no tuviera calidad, no estuviera cambiando de fase. Ya estuviera por acá en el área de vapor sobrecalentado, ¿sí? O estuviera por acá en la región de líquido caliente, de líquido comprimido, como líquido. Pero como ya definí que está cambiando de fase con el volumen, entonces forzosamente la temperatura que tiene es la temperatura a la cual cambia de fase, ¿sí? Es su temperatura de saturación. Entonces yo puedo irme a la tabla. Definitivamente ya con esa conclusión me voy a la tabla para leer la presión.
Y me voy aquí y veo que a 50 grados centígrados tiene una presión de 12.35 kilopascales. Esa es su presión a la cual tiene 50 grados centígrados, tiene una calidad de 0.64 o 64%, y por lo tanto la fase a la que se encuentra es la fase de mezcla. ¿Sí? Y así es como completamos esta tabla. Fase en la que se encuentra como mezcla. La presión, la que ya leímos ahorita, que chequen que es una presión baja, ¿sí? Con respecto de la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, este fluido realmente podemos concluir que se encuentra a una presión de vacío, ¿sí? Dentro del sistema donde lo están trabajando y lo están calentando, hay vacío, ¿sí? Extrajeron el aire y está trabajando la pura presión del vapor. No hay aire adentro, ¿no? Si no hay aire, siempre será una presión de vacío. Recuerden, la presión de vacío es la presión absoluta de vacío, es la presión atmosférica menos la presión de vacío. O sea, lo que le estoy sacando de aire. Entonces, aquí vamos cuando estemos trabajando con las presiones, vamos a tener que volver a recordar lo que estudiamos al inicio del curso, ¿no? La presión absoluta, la presión de vacío, la presión atmosférica, para entender cómo se encuentra el fluido. La principal complicación de la termodinámica es que tienen ustedes que dominar las tablas termodinámicas, entender los diagramas termodinámicos, entender que el fluido se calienta, el fluido llega a un punto de saturación, se evapora, empieza a evaporarse y luego se sobrecalienta cuando ya llega al punto de vapor saturado y se sobrecalienta. Tienen que entender ese proceso que lo vivimos todos los días. Cuando calentamos agua y ponemos a hervirla para hacer café, estamos haciendo exactamente lo mismo que hemos estado revisando ahorita, simplemente que ahorita le estamos poniendo nombre a cada uno de los pasos que se llevan a cabo cuando ponemos a hervir agua, pues. Es lo único que estamos haciendo. Este proceso de hervir agua que analizamos aquí es un proceso que hacemos todos los días, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Poniéndole nombre a cada parte del proceso. Y lo que tenemos que hacer es memorizarnos esos nombres, esos procesos, y entender qué está pasando con el fluido, qué pasa con su presión, qué pasa con su temperatura, qué pasa con el volumen. Eso es lo que tenemos que memorizar, razonar. Primero memorizar, ¿verdad? Luego razonarlo, a ver qué tan lógico es lo que hemos memorizado. Y de esa forma, pues, abriremos el entendimiento hacia el manejo de los fluidos, las propiedades de los fluidos. Entonces, así pues quedó completo el primer rengloncito aquí. Chequen que en el otro, pues, ahora nos da la presión y dice que le completemos qué temperatura tiene ese fluido a 400 kilopascales, que encontremos el volumen que ocupa ese fluido a 400 kilopascales, si nos da otro dato y nos dice que es vapor saturado. Este es más simple. Acá arribita iniciaron con uno bueno, ¿no? Porque hay que analizar la fase, ¿no? Y analizar el volumen para ver si está como líquido, saturado, como vapor saturado, o si se encuentra como mezcla. Este está mucho más simple porque nos dice, ya nos fija en qué fase está el fluido. Dice que está como vapor saturado y que tiene 400 kilopascales. Quiere decir que yo, ¿qué hago? Me voy a mi cuaderno, hago un diagramita rápido y hago la campana, grafico una línea de presión en medio, como cualquiera de estas, y le pongo que esta línea de presión son 400 kilopascales. Ya la identifico. 400 kilopascales, esta línea de presión. Yo le pongo el valor porque ya me lo da el problema. Y me dice que el fluido se encuentra como vapor saturado. Quiere decir que ¿dónde se encuentra? Ahorita en el otro tuvimos que definir que se encontraba en medio como calidad. Ahorita no, ya me dice que es vapor saturado, entonces tiene que estar aquí, ¿verdad? En ese punto. Aquí en la línea de vapor saturado, donde se cruzan aquí, en la pura intersección. Ahí se encuentra el fluido. Y quiere que le calculemos a qué temperatura se encuentra. Quiere decir que es esta línea hasta acá. Acá está la temperatura que no conozco, ¿sí? Porque recuerden que tiene la misma temperatura como vapor, como mezcla y como líquido. Entonces, esta es la temperatura que me está preguntando, la temperatura de saturación, ¿sí? Aquí. Y quiere que le calculemos también el volumen. Tiro una línea hacia abajo y leo el volumen. Es el volumen gaseoso.
es el volumen del fluido, es el máximo volumen que puede tener como gas saturado. Cuando ya se evaporó todo un líquido, es su máximo volumen. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos vamos a la gráfica, a la tabla, y buscamos 400 kilopascales. Me voy a ir a la tabla de presiones, porque como me está dando la presión, me voy a esta tabla de presión. Busco los 400 kilopascales, aquí están. 400, esta es la línea. Recuerden que cada línea representa una curva en el gráfico de fases. Esta es la presión y me dice que está como vapor saturado. Perfecto. Entonces, quiere el volumen como vapor saturado. Aquí lo tengo. Vapor saturado, 0.46242 metros cúbicos por kilogramo. Es muy simple. Este inciso es mucho más sencillo, porque yo sé que está como vapor saturado, ya está fijo ahí. Este es el volumen que ocupa por cada kilogramo de agua, a 400 kilopascales. Y luego ya vimos que a esta presión existe una temperatura de saturación. Aquí está, temperatura de saturación. La temperatura que voy a poner ahí es 143.6 grados centígrados. ¿Sí? Este es su volumen y esta es la temperatura. Rápidamente lo leo porque estoy en un punto en el cual no hay nada de líquido, todo es vapor. Entonces, recuerden que esta tabla es para agua saturada. Me da los datos como líquido saturado y me da los datos como vapor saturado. Ya si quiero hacer cálculos en medio, la tabla me sirve porque voy a utilizar los datos de los límites, los datos de líquido y de vapor, pero ya tendremos que hacer cálculos y yo explicarles la ecuación de calidad para cuando conocemos este tipo de datos. ¿Sí? O sea, eso lo vamos a ver más para adelante. Ahorita es simplemente leer en las tablas las propiedades, pero ubicando en qué condiciones se encuentra el fluido para saber dónde voy a leer. Entonces, como todo en la vida, jóvenes, es cuestión de práctica. ¿Sí? Es cuestión de revisar y razonar los conceptos, razonar lo que nos está pidiendo y practicar. ¿Ok? Entonces aquí pondríamos la temperatura y pondríamos el volumen que leímos y está relativamente muy simple. Los otros dos ya son un poquito más, porque en los otros dos tenemos que volver a analizar en qué condiciones está el fluido. Esta es la pregunta que siempre nos hacemos cuando trabajamos con termodinámica. ¿Y cómo está el fluido? Si yo sé cómo está el fluido y defino cómo está el fluido, lo demás no tiene chiste. Lo demás es leer las tablas, aplicar la ecuación, calcular lo que me pida el problema. Pero tengo que entender en dónde está el fluido. Es decir, qué propiedades termodinámicas tiene el fluido bajo ciertas condiciones que me dé el problema. Por ejemplo, aquí me dice que un fluido a 250 grados centígrados, agua en este caso, tiene una presión de 500 kilopascales y quiere que estimemos el volumen. ¿Qué volumen ocupa cuando tiene una temperatura de 250 y una presión de 500? Pero para poder contestar este dato aquí, numérico, ¿qué volumen ocupa? Primero tengo que definir en qué condiciones está el fluido. Está como líquido, me voy a la tabla de líquido. Está como vapor, me voy a la tabla de vapor. Está como mezcla, me voy a la tabla de agua saturada. Lo primero que tengo que entender es cómo está el fluido. Y la única forma de hacerlo es analizando estos dos datos. Así como analizamos estos dos datos para entender dónde estaba, aquí vamos a analizar estos dos para entender cómo está. Entonces, anoten ahí en su cuaderno estos dos incisos. Inciso A,